Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CINVESTAV, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, es especialista en el estudio de cuáles son los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. Entonces le encargamos la vez pasada que nos hiciera un programa, cuentavientes, en donde les explica todo. ¿Qué pasa fisiológicamente en tu cuerpo cuando fumas mota? Porque muchos dicen, no, hombre, ay, güey, no es nada, es natural, no pasa nada. Bueno, como dice mi mamá, así dice mi mamá, Silvia, ese muchacho está tomando droga. Y yo, ma, así no se dice, no es tomar. Pero bueno, la explicación fisiológica de qué hace la marihuana desde que la inhalas o la comes, tanto en tu cuerpo como en tu cerebro. Sí, Marta, qué gusto estar aquí. Gracias. Igualmente, querida. Te voy a contar cómo se... maestra. Gracias. Te voy a contar cómo se llama, ahorita que dijiste lo natural, cómo se llama uno de los artículos de julio de 2021 de Pain, una de las mejores revistas. Se llama Cannabis Use, Even Plants Can Harm the Brain. Hasta las plantas te pueden hacer daño. Pues sí, o sea, siempre se ha sabido, ¿no? Que las plantas no son, por ser plantas, son sinónimo de inocuas. Es más, Silvia es científica, es investigadora. ¿Qué estudiaste de carrera, Silvia? Originalmente biología. Y después de posgrado, de maestría y de doctorado, farmacología. Farmacología. ¿Por qué no fumas mota, Silvia? Pues porque yo digo que sé demasiado. Esa es mi explicación. Sé muy bien qué hace y pues valoro mucho la salud. O sea, dirías que si todos supieran lo que tú sabes, nadie fumaría mota. Pues mira, no sé, porque siempre las variaciones individuales son grandes, pero sí te puedo decir que yo calculo que varias de las personas que entran a mi laboratorio y ven los efectos de las drogas son de las más protegidas, ¿no? Porque como estamos viendo qué hacen y lo ven a nivel celular, lo pueden ver en microscopio, lo pueden ver en conducta, etcétera, pues sí, hace poquito una exalumna me dijo, oiga, doctora, el fentanilo es grueso. Le dije, pues es que ahora sí lo estás viendo, hija. Porque tenía un animalito que trabajaba por administrarse droga y estaba dando 1,000, 2,000 veces, apretando una palanca para recibir una sola dosis, ¿no? Le digo, pues sí, lo que estás viendo es de lo que hablamos, exactamente. Bueno, arráncate. ¿Qué hace la marihuana desde que la inhalas o te la comes, tanto en tu cuerpo como en tu cerebro? Pues justo la diferencia es grande, ¿no? La ruta de administración es grande, pero la marihuana, no voy a hablar de la marihuana ahorita, voy a hablar del THC. Y luego cuando quiera hablar de marihuana voy a hablar de cannabis, porque como ya hemos dicho, la marihuana tiene 100 fitocannabinoides aproximadamente y alrededor de 700 sustancias. Entonces, vámonos a la mera buena, ¿no? Que es la que la gente con busca. Con peras y manzanas, como Dale, despacito. Okay. Entonces, la marihuana tiene muchos compuestos activos, pero el que le gusta a la gente que fuma marihuana por sus efectos psicoactivos es el delta 9 tetrahidrocannabinol, y como es un nombre feo, le decimos THC, ¿no? Y el THC está en la Ciudad de México, que se han hecho algunas tomas y se ha visto por espectro, por cuestiones así analíticas muy claras, pues lo que tiene es THC. O sea, por ahí un piquito que le ves puede ser cannabidiol, pero la gente compra el que tiene THC. Es cierto que existen unos que tienen mayor cantidad de cannabidiol. Debo decirles, no andan circulando por aquí, por la Ciudad de México, ni es la intención de quien vende marihuana. Pero entonces vámonos al THC. Como cualquier sustancia, la que quieras, la más sintética o la más natural, la que quieras, sus efectos dependen de la dosis. Y depende de la velocidad a la que ingresa al organismo. Y hay un término que se llama farmacocinética, que quiere decir el movimiento del fármaco en tu cuerpo. Y es eso, ¿no? Cómo va desde que está afuera, entra y sale. Y para que entre, pues la diferencia es muy grande si se está fumando, si se está comiendo. La fumada es súper eficiente.
Es rápido, en segundos ya lo puedes, si estás tomando muestras de sangre, tú ya lo puedes tomar en segundos, sabes que el THC ya está ahí cuando se fuma. Y siempre hay un equilibrio entre que va entrando la droga y va distribuyéndose, metabolizándose, o sea, eso quiere decir que se convierte en algo que puede ser excretado por el cuerpo y luego se excreta. O sea, en ese juego, si tú comes algo que tiene THC, en lo que se va absorbiendo, también se va distribuyendo simultáneamente y empieza el metabolismo y hay un juego entre lo que entra y lo que sale. Pero si fumas, eso es muy parecido a que si fuera intravenoso. Entonces ahí rápidamente entra al organismo y ya no estás compitiendo por tu entrada en lo que llega al pico con los procesos de salida. O sea, la absorción es más rápida, está en 10 minutos empiezas a sentir el efecto, pero el efecto tarda un poquito más en que llegue a su pico. De todas maneras, estamos hablando de minutos, de un ratito, y van empezando a predominar los otros procesos que se distribuyen en el cuerpo y se vaya. Ok, pero entonces, ¿te entra más rápido al cuerpo si lo fumas a que si lo comes? Mucho más, sin punto de comparación. Entre otras cosas porque la barrera o la superficie de absorción de los pulmones, que es a través de toda la vascularización, es enorme. No sé si alguna vez vieron cuerpos plastificados o esas cosas que te ponen ahí. Bueno, es sí lo habrán visto, ¿no? Es una araña ahí de red vascular y todo eso si lo aplanaras y pusieras la superficie es como un campo de tenis. Esa es la superficie de absorción de tus pulmones. Entonces, por ahí pasa rapidísimo a sangre y de sangre a cerebro. Ahí no hay ningún problema. En cambio, te lo comes. Si te lo comes, pues está primero pasando y a ver cómo está tu estómago de lleno, ¿no? Si está lleno o si no está lleno. Si eres mujer y si eres hombre, incluso hay diferencias en el tránsito gastrointestinal. El tránsito gastrointestinal en las mujeres es más lento que en los hombres. Y entonces, pues tiene que irse absorbiendo en el estómago, medio compitiendo con si hay comida o no, y en el intestino, termina por absorberse todo en el intestino, pero una parte se absorbe primero y de esa parte que se absorbe empieza a metabolizarse, porque se va al hígado. O sea, de todo lo que se absorbe, una parte va al hígado, otra parte va a los demás tejidos y la que va al hígado empieza a metabolizarse. O sea que compiten más la absorción con el metabolismo y la eliminación. ¿Sí me explico? Claro, en cambio, cuando fumas, no compites. Ya entró. Está directo en la sangre puro solo. Ya, rapidísimo. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces tú vas si te lo comes, vamos a suponer una galletita, un brownie, una cosa por el estilo que tiene 20 miligramos de THC en promedio, aunque ahora te ponen, este tiene 15, este tiene 20, este tiene 25 y este 30 miligramos. Pero te comes una galleta y tú esperas tener un efecto psicoactivo y no lo tienes, ¿no? Pasa media hora y no sientes nada, pues te tomas otra galleta. Claro. Y eso es lo que pasa, que está compitiendo la absorción con todo lo demás, con este paso por el hígado, con la distribución, con todas estas cosas, entonces es más difícil de predecir. Como es más difícil de predecir y tardan más en encontrar el efecto, las concentraciones máximas se alcanzan por ahí de la hora y media, y hay personas que son más lentas o su organismo está lleno y no está tan fácil de absorber o lo que quieras, y se puede tardar hasta 3, 4 horas en alcanzar el máximo. Supón que tú estás esperando el efecto y dices, no siento nada, me como otra galleta, pues para cuando gane la absorción y la absorción ya esté en el cuerpo, si te sientes mal o te entra la angustia con la pena, porque ahora te tienes que esperar a que salga. Exacto. En cambio, si fuman, pues pueden empezar a sentir algo de ansiedad y decir, ya, ahí muere, ¿no? Lo dejo. Ya no voy a fumar más. O sea, es mucho más impredecible por vía oral, comido, que por fumado. Que fumado. Okay. Ahora dime, fumado, yo siempre he Rebe. tenido esta duda. En el momento que tú le das ese jaloncito que todos los que lo practican le dan el jaloncito, ¿no? Uh-huh. En ese momento en que hace efecto y todo este rollo, ¿qué está pasando en tu cuerpo? Es decir,
quisiera yo tener como una lupa para ver, ok, ese humito ya se metió en tu sangre y empieza a entumir algunas cosas, a constreñir algunos vasos. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué te da tanta risa también de pronto? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya entró, ¿no? Más rápido o más lento, en mayor o menor cantidad. Aquí pareciera que le estamos echando porras a la fumada. Entonces, déjame aclarar Claro. también que cuando fumas, por un lado, el THC también está en tu humo. Y entonces hay pues así como hablamos de tabaquismo de segunda mano, hay exposición a cannabis de segunda mano. Las personas que están alrededor de ti, como además se absorbe rete bien por piel, pues están absorbiéndolo. Por otra parte, te estás echando quién sabe cuántos compuestos derivados de la quema, de la combustión. Y esos compuestos pues, pueden ser carcinogénicos. Si vapeas, también es muchísimo más rápido y ahí la cantidad de THC es más alta. Entonces, acuérdense, los efectos dependen de la dosis, del tiempo. El tiempo es más rápido si fumas y la cantidad a la que te expones si vapeas es más alta. Además de que tienen aditivos y cosas, porque no es así nada más, y eso puede producir otro tipo de daños. Ahora ya llegó al cerebro, ¿no? Llega al cerebro muy rápido. Pero mientras hay un pedazo que está llegando al cerebro, otro pedazo grande, se fue a los tejidos y se almacenó en grasa. Y ahí va a quedar un ratito de depósito, ¿sí? Para que al rato luego se redistribuya, se llama, entonces vuelva a salir. O sea que tienes tu depósito, tu depot ahí. Pero ya entra al cerebro. No tiene ningún problema para atravesar ni cerebro ni placenta, porque son moléculas de alta afinidad en lípidos. Entonces cruzan sin ningún problema algunas membranas, cruzan placenta y cruzan cerebro. Bueno, barrera hematoencefálica. Entonces ya está en tu cerebro. Y se va a lugares específicos, que son los receptores a los que les llamamos receptores cannabinoides. Y como luego no somos tan inspirados, pues se llaman CB1 y CB2, ¿no? Así, el 1 y el 2. El receptor cannabinoide 1 está muy ampliamente distribuido en el cerebro y en diferentes zonas. Entonces, bueno, en unas zonas que son las que tienen que ver con lo que le llamamos la recompensa, que es el circuito de recompensa, producen liberación de dopamina. Y nuestro cerebro ha evolucionado para que cuando tú produces liberación de dopamina en esa zona que le llamamos de recompensa, diga, esto es importante. Pero digo que la dopamina es una banderita roja en el cerebro. Esto es importante, pon atención. Y entonces liberamos dopamina cuando comemos, cuando tenemos actividad sexual, cuando amamantamos a los niños, cuando hacemos cosas que tienen que ver con que nos reproduzcamos y sobrevivamos como especie. Cuando comemos rico también, por ejemplo. También cuando son cosas muy aversivas, puedes liberar de momento dopamina para que te acuerdes. Entonces te vas a acordar, porque así evolucionamos. ¿Sale? Entonces llega ahí y tú sientes euforia. Y esa euforia además te hace sentir que es importante. Por eso dicen que las drogas secuestran el circuito de recompensa, porque tu cerebro sensa, o esa parte de tu cerebro sensa, que eso es importante. Otra parte de tu cerebro, que puede ser la más analítica, la parte frontal de tu cerebro, puede decir, espérate, vas a manejar, maestro, no manejes, porque no vas a distinguir las distancias. Pero la más primitiva, digamos, va a decir, esto es importante que no se te olvide, y además esto es agradable para la mayoría de las personas. Liberar dopamina en esa zona se sensa como agradable. Entonces, ¿qué hizo? Pues que esa molécula de THC se unió a una molécula de receptor que está en unas neuronas que normalmente son un frenito para la dopamina. ¿Sí me voy explicando? Sí. Y les quita el freno. Entonces les quita el freno y viene la dopamina. Estos cerebros, todos nuestros cerebros, el de cualquier persona, porque hace poco revisaba los términos de adicción y es increíble cómo hemos cambiado. Se pensaba que antes solo la gente débil, la gente vulnerable, la gente pobre, bueno, hemos hecho todo género de estigmas para decir que se puede volver adicto el otro. Cualquiera que tenga sus cerebros y sus receptorcitos CB1 se podría volver dependiente. Claro que hay más vulnerabilidad en los jóvenes. Bueno, entonces lo vas a recordar. Lo siguiente es que se va a otras partes como el hipotálamo.
y el hipotálamo regula nuestra sensación de hambre. Entonces, ahí, al unirse a sus receptores, te empieza a dar un hambre feroz. Y es porque tienen un sitio específico en esa zona. Otro pedazo donde hay receptores muy importantes a cannabinoides, de estos CB1, es el hipocampo. Y el hipocampo tiene mucho que ver con la memoria. Entonces, en ese momento, si estás bajo los efectos, el hipocampo no está funcionando como normalmente funcionaría. Y entonces no aprendes. Y esto es súper bonito, importante. Hagan de cuenta que Marta es una neurona glutamatérgica, ¿sale? Entonces, cuando estás experimentando algo, tu neurona glutamatérgico liberas glutamato, por eso te llamas glutamatérgica. Entonces liberas glutamato. ¿Y qué es lo que sucede normalmente en el cuerpo? Que mi endocannabinoide, tú eres la neurona glutamatérgica. Ya haz de cuenta que Rebeca es la neurona que recibe el glutamato, ¿sale? Ahí están ustedes platicando. Entonces Rebeca, Marta habla y tira glutamato. Y Rebeca en respuesta sintetiza un endocannabinoide y lo manda de regreso a la neurona de atrás y le dice a Marta, ya estuvo bien de glutamato. ¿Sí? Uh-huh. Eso es una retroalimentación, eso hace tu endocannabinoide. Ahora, liberar glutamato cuando estás aprendiendo es muy importante, porque eso hace que esa sinapsis se refuerce y entonces aprendas. Cuando tú estás pasada de glutamato, liberas un endocannabinoide y le dices a la neurona de arriba, ya cállate, ¿va? Uh-huh. Ahora, tú tienes cannabinoide que no necesitabas, que entró y se encuentra una neurona glutamatérgica chambeando, bien, sin estar en exceso, sin necesidad de que nadie la calle. Pero ahí está el cannabinoide exógeno que se parece al endógeno y la calla. ¿Me explico? No aprendes. No aprendes. No aprendes. Entonces, mientras estás bajo los efectos de un cannabinoide, no aprendes. No es choro, es que ese pedazo lo estás apagando, los pedazos que tienen que ver con la conversación neuronal que permite el aprendizaje. Por eso, haya la regulación que haya, si hay un muchachito fumando marihuana antes de entrar a clase, pues ya se puede ir a cualquier otro lado porque la clase le va a dar exactamente igual. No va a aprender, ¿sí? Eso es una parte 100% fisiológica porque tienes muchos receptores a cannabinoides en hipocampo. Luego tienes otros cannabinoides. Es que tienes receptores a cannabinoides en muchos lados. Por buena suerte no tenemos receptores a cannabinoides en el tallo cerebral en la parte que regula la respiración. Por eso no te mueres. Sí, porque sí tenemos receptores, por ejemplo, opioides en el tallo cerebral, en la zona que regula la respiración, y entonces si te pasas de cantidad de opioides, pues te mueres. Uh-huh. No te mueres con cannabis porque allí no hay esos receptores. Entonces, sí es, ¿en dónde está el receptor? ¿Con quién hablo? ¿No? Yo, molécula de THC, hablo con un receptor. Por eso, pero entonces, por eso, la gente que overdoses, o sea, que tiene sobredosis con opioides, es porque si hay receptores de opioides. Así es. En la base del cerebro, en el tallo. Ajá. Y entonces, ¿dejas de respirar? ¿Dejas de respirar? Sí, tal cual. No, bueno. Un paro cardíaco, vámonos, claro. Empiezas por paro respiratorio, respiras despacito, pierdes además el ritmo porque esas neuronas del tallo cerebral llevan un ritmo, ¿no? Y sensan el dióxido de carbono. Y entonces tú haces la inspiración cuando te falta oxígeno, dejas de sensarlo y te mueres. O sea, ese es el problema de la sobredosis. La marihuana no mata por sobredosis porque no tenemos esos receptores allí. Ok. Regresando del corte, ¿por qué tienes alterada la coordinación? Uh-huh. ¿Por qué te afecta? ¿Por qué te sientes sedado? A veces hasta ansioso. Uh-huh. Algunas otras cosas que pasan en tu cuerpo. Y vamos a hablar del corto plazo y del largo plazo de la marihuana.
con Silvia Cruz Martín del Campo del Cinvestav. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio en una plática súper interesante con Silvia Cruz Martín del Campo. Es doctora, investigadora del Cinvestav, del Instituto Politécnico Nacional. Y a lo que ella se dedica desde hace muchos años es investigar por qué las sustancias que producen abuso y adicción producen abuso y adicción. O sea, ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Qué es lo que tienen? Y hoy les estamos explicando, para que sepan, por lo menos, qué es lo que le está pasando a su cuerpo, qué es lo que le está pasando a su cerebro cada vez que ustedes fuman marihuana. Decíamos antes del corte que una de las cosas que se alteran, ya hablamos de por qué te da hambre y qué tiene que ver con el hipotálamo, hablamos de la memoria y el hipocampo, hablamos del aprendizaje. ¿Por qué se altera la coordinación, Silvia? Porque también tenemos muchos receptores de estos que les llamamos CB1 en el cerebelo. Y el cerebelo tiene que ver mucho con la coordinación. Entonces, pues la gente que está fumando o que está ocupado eso, ya no funciona igual el cerebelo y pues si maneja, no tiene una buena coordinación. Y además, por los cambios que se están haciendo también en corteza prefrontal, que tiene que ver con muchas cosas cognitivas, pues no tienen capacidad de evaluar una serie de situaciones, no distinguen bien la distancia. Esta parte del tiempo es muy, muy, muy complicada en realidad, pero no perciben el paso del tiempo como lo percibe cualquier gente. Todos estos análisis, estudios, pláticas de la gente que se llamaba, pues que quería escribir cómo se sentía, siempre me sorprendió mucho que solo había pasado tal tiempo, ¿no? Y ellos sienten que pasó mucho más. Pero por eso, por el cerebelo, básicamente. Oye, veo aquí que también afecta la respuesta de tu sistema inmune. Es que hay otro tipo de receptores que se llaman CB2. Uh-huh. Y esos receptores están en nuestros órganos del sistema inmune y también en las células que liberan mediadores inflamatorios. Entonces, cuando pones CB2, lo que sucede, cuando pones un cannabinoide que afecta o que se une al CB2, el THC se une al CB1 y CB2, si hay una inflamación, la baja, pero si no hay una inflamación, como está disminuyendo el funcionamiento del sistema inmunológico, pues estás más susceptible a contraer infecciones. Pero pues sí es un antiinflamatorio rete bueno, o sea, y siempre se ha sabido. Por eso se hacen los emplastes estos que se ponen en la rodilla. Ya se cuenta, si te pones un emplaste de estos en la rodilla, pues sí te puede quitar la inflamación y no te va a llegar al cerebro, ¿no? Si te pones una crema local, pues tampoco se va. No hay Oye, problema. Había una relación, Silvia, había una relación entre la trombosis, los derrames cerebrales y la marihuana. ¿Es verdad? Mira, en realidad a la mayoría de las personas no les va a pasar nada, pero si ya tienes un problema cardiovascular, sí eres una persona de riesgo. ¿Por qué? Porque entre los efectos más rápidos de percibir de THC está el aumento de la frecuencia cardíaca. Y bueno, eso es muy evidente a los cuantos minutitos, 10, 15 minutos de haber fumado, más lentamente, por supuesto, como a la hora después de haber comido. Y entonces el efecto de esta rápida frecuencia cardíaca, en general, pues lo que se siente, puede sentirse angustia, ¿no? Cuando tienes taquicardia puedes sentir angustia. Pese al efecto que puede ser para la mayoría de las personas sedantes, para algunos es muy angustioso si la taquicardia es muy marcada y pueden sentirse muy, muy apanicados. Pero esa es una proporción menor. Pero imagínate que el corazón, si tienes mayor frecuencia cardíaca, pero además, y esto es raro, produces sobre los vasos sanguíneos también hay receptores a cannabinoides. Y cuando tocas esos receptores, se dilatan los vasos. Entonces te baja la presión y te aumenta la frecuencia. Eso es una sobrecarga del trabajo del corazón. Claro. Qué horror. Si ya tienes una bronca cardiovascular, pues no eres candidato. Incluso eso luego me lo han preguntado. No, pero oye, que cuando es medicina, bueno, pues igual que todas las cosas, si algo va a servir como medicamento y es cannabinoide, pues tendrá indicaciones en unas personas y en otras no. Claro. Y si tienes problemas cardiovasculares, no está indicado.
Este choro de que es medicina, o sea, ya váyanselo quitando también, ¿eh? O sea. A ver, pero es que lo explicó la vez pasada y vale la pena que si tienen esa duda rescaten el podcast que hicimos con Silvia, que una cosa es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC, y otra cosa es el cannabidiol, el CBD. Totalmente otra. Diferentes. Totalmente Lo que otra. causa todo esto es el THC. Es el THC, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Ok, ahora, vamos a hablar lo que puede producir en cuanto a alteraciones se refiere en tu cerebro, a corto plazo el uso de la marihuana y a largo plazo. Depende también de la edad, como hemos dicho mucho, la edad es fundamental. Y explica. El deterioro de memoria y atención, estás en otra onda y están ocupados tus receptores del hipocampo, es a corto plazo, por supuesto, y a largo plazo, si empezaron jóvenes y si es fuerte el consumo, se vuelve algo más permanente, si no, es mientras estás en los efectos. Claro. Luego, la falta de coordinación, pues es evidentemente a corto plazo, mientras estás en los efectos. Las alteraciones es bajo los efectos de la percepción en la distancia y el tiempo. La sobrecarga del trabajo del corazón, pues es lo que acabamos de explicar. Y un poco control emocional, que pues cualquiera que haya visto a alguien bajo los efectos de la marihuana lo sabe, ¿no? Pasar de la risa incontrolable a estar medio en la depre, a estar medio bobo, o sea, que te ríes de lo que sea. Falta de control emocional es en ese momento mientras estás bajo los efectos de la marihuana. A largo plazo depende de cuánto tiempo, de cuánto tiempo se consumió y de cuándo se empezó a consumir, que también lo hemos ya comentado. Pero básicamente si estás, este proceso que yo te decía de darle a las sinapsis glutamatérgicas, que el glutamato es fundamental para el aprendizaje, pues si lo estás haciendo cuando estás precisamente en el periodo de formación del cerebro y en el periodo en que se da la poda neuronal, se podan las sinapsis que no se usan y se quedan las sinapsis que se usan más. Y entonces tu cerebro se vuelve más eficiente. ¿Y cuáles son las señales de poda? Las señales de poda es, esta neurona no se usa lo suficiente, córtala. ¿Y quién corta? La microglía. Decíamos que son células que tienden como tijeritas, haz de cuenta que son las que cortan las sinapsis que no funcionan. Pero el que funcionen o no funcionen está dado en buena medida por la experiencia y por la cantidad de cannabinoides endógenos. Si le metes cannabinoides exógenos, alteras eso y entonces el deterioro de la membrana puede ser permanente. Sí, la falta de motivación también. Sí, o sea, son como decía un amigo, pues cuando fumas mota no pasa nada. Exacto. Y bueno, uno quiere que pasen cosas en su vida, ¿no? Pero no pasa nada, es irónico, que puede ser que este deseo de planeación a largo plazo y eso se vea disminuido, aunque no se sabe. Debo decir que muchas cosas que estoy diciendo son asociaciones. Tú no puedes decir, directamente causa porque eso es mucho más difícil de comprobar, pero ciertamente las asociaciones son muy altas. Luego, el daño pulmonar, pues depende de cómo se haya consumido. Si se fuma, pues es el daño pulmonar asociado al consumo. Si se vapea, pues es el daño asociado a los aditivos, que ya habíamos dicho que se llama EVALI, ¿no? De electronic, de electronic, V de vapeador, y LI de lung injury, daño al pulmón. Luego, pues si estás continuamente dándole a tus receptores CB2, puedes tener mayor susceptibilidad a contraer infecciones. El desarrollo de dependencia, que es muy importante, que es más importante y mucho más, o sea, a mí me dicen, pues 1 de cada 10, oye, 1 de cada 10 es un demonial. Pero si empezaron a consumir jóvenes es 1 de cada 6 y tener dependencia, lo que sea, la verdad, es una lata. Y quizá el último, que es esta revisión que les decía de la revista Pain de julio de 2021, o sea, lo más reciente que hay, básicamente, de la asociación con los trastornos psiquiátricos en usuarios frecuentes. No sé qué tanto quieran que les platique. No, de 100%. Eso. Sobre todo ahorita que el mundo entero padece de depresión y ansiedad.
Sí, bueno, también hay que decir asociaciones y comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que se presenten dos cosas al mismo tiempo en el mismo sujeto, ¿no? Entonces es muy común que haya comorbilidad entre trastorno de uso de sustancias y trastornos mentales. Eso es muy común. Y hay toda una discusión de que si es el huevo o la gallina. Tú puedes decir, no, bueno, lo que pasa es que, claro, porque consumió drogas tiene trastorno mental, o claro, porque tiene trastorno mental consumió drogas. Nos da igual el hecho, o podemos pensar, no, en realidad lo que sucede es que hay factores biológicos que hacen que esa persona tenga mayor predisposición para sufrir las dos. Pero hay una asociación, que es lo que quiero decir. La asociación, hay muchas maneras de medirla, pero una es con lo que le llaman razón de momios o odds ratio, que tiene que ver con el riesgo relativo. Si yo te digo, por ejemplo, con todo respeto a todas las personas que fuman, si yo pongo en una tablita tabaquismo sí o tabaquismo no en una columna y del otro lado pongo infarto sí e infarto no. Y entonces digo, si hay tabaquismo e infarto, ahí tengo cuántas personas pasaron. Tabaquismo y no infarto. No tabaquismo e infarto y no tabaquismo e infarto. ¿Se imaginan la tablita? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces haces multiplicaciones y una razón de riesgos. Y esa razón de riesgos se llama odds ratio. Se utiliza para apuestas y para cuántas cosas. ¿Qué quiere decir una razón de riesgos? Bueno, el odds ratio, razón de momios de 1, quiere decir que da igual, ¿sí? Si tienes el factor que yo creo que ayuda a que se presente un evento o no, y me sale que da igual si hayas consumido cannabis, THC o no hayas consumido THC, de todas maneras se te va a presentar depresión o no depresión, ese odds ratio va a ser de 1. Si tienes un valor positivo arriba de 1, son las veces que es más probable que suceda. ¿Me explico? Okay, sí, un odds ratio de 2 es que es el doble de probable. Claro. Y hay odds ratio negativos, que quiere decir esto te protege, ¿no? Entonces el cannabidiol tiene odds ratios negativos, quiere decir que te protege, ¿sí? Y si tienes odds ratio positivos, quiere decir que te hace más daño. ¿Cuáles son los odds ratio que tenemos para esta cosa? 3.9 de presentación de episodios psicóticos en las personas que consumen cannabis, que es como 4 veces más. O sea, especialmente paranoia. Especialmente paranoia, exactamente. Ahora, si esa marihuana, la que se consume, tiene alto contenido de CBD, que decíamos que ese te lo jala al otro lado, es opuesto, pues es como 2 veces más probable. De todos modos. Sí, o sea, sigue siendo. El que es horripilante es para quien utiliza cannabinoides con más de 10% de THC, porque entonces se sube a 5. Que nadie sabe el dealer ¿cuánto te está metiendo ahí? No, pero sí sabes, por ejemplo, si utilizas la cera, ¿no? Esto que le llaman dabbing. La cera tiene 60 y tantos % de THC, que es una locura. 60 y tantos % es casi la cosa pura. Bueno, con eso el odds ratio es de 10. No, bueno. O sea, la posibilidad de tener de 9 y pico, ¿no? Para quienes están consumiendo cosas de alto contenido. Lo que dice Marta es totalmente cierto. Tú no sabes cómo te va con ese dealer. Claro. ¿No? Pero seguro tiene THC. Claro. No, segurísimo, claro, sí, por sí, supuesto. Entre otras más porquerías ahí mezcladas. Y mientras más te guste, más probable es que tenga más THC. Mientras por más eso, efectos no se meta en el producto, punto. Claro. Y bueno, luego, sí. Luego, si una persona tiene los factores de riesgos para desarrollar psicosis por otras razones, el inicio de esos efectos puede ser 3 años antes en las personas más grandecitas o 6 años antes si empezaron más jóvenes y si consumen más pesado. Eso quiere decir que a lo mejor tú le ibas a librar porque ahí tienes tus genecitos canijos, pero tienes otros factores de protección. Pero si le pones los factores de riesgo, y fumar mota es un factor de riesgo, pues entonces es más probable que se te presente y es más probable que se presente antes. Y eso se dice fácil, pero la verdad es que es tremendo, sobre todo para quien hemos conocido en algún momento dado a personas que tienen esquizofrenia, pues es una enfermedad sumamente debilitante. Y te dicen, bueno,
yo estaba más o menos bien, pero empecé a fumar mucha marihuana y me puse peor. El pronóstico de las personas que tienen esquizofrenia es más malo y el inicio de los efectos de la manifestación, ustedes saben que es una manifestación que se da tardíamente en la vida, es más larga, empiezan antes, y la asociación entre los grupos que tienen esquizofrenia y los grupos que tienen esquizofrenia y fumaron marihuana, es mayor la incidencia de personas que van a presentar el trastorno en quienes fumaron marihuana que en quienes no. Claro, es más, nosotros tuvimos hace algunos años, cuentavientes, a un chavo esquizofrénico que dijo que lo que se la desató fue que fumaba marihuana. Sí. Buenísimo ese programa, Marta, yo creo que es de los que más me han gustado, excelente. Sí. Lo vamos a repetir próximamente para que escuchen. Sí. Oye, Silvia, y por último, 2 preguntas más. La primera, todo el mundo quiere saber por qué el sexo es más placentero cuando estás bajo la influencia de marihuana. Bueno, la actividad sexual también libera dopamina en la misma zona en que la libera la marihuana. Entonces, estás teniendo la suma de los efectos de los dos. ¿Sí me expliqué? Es por eso, punto. Es por eso. Sí. Ok. Sí. Para todos los que dicen, ay, ya, güey, no seas exagerada, no tiene nada de malo, un churrito de vez en cuando. ¿Cuál es tu opinión, Silvia? Mira, yo creo que tiene una inmerecida fama de inocua la marihuana. Que así ha sido, digo, evidentemente no mata. Una dosis de marihuana no te va a matar, no vas a tener una sobredosis como la pudiste tener con un opioide, y entonces esos claramente tienen una muy mala fama inmediata. Pero se confunden dos cosas yo sé que lo digo con alguna regularidad, pero cómo me sorprenden. Decir que porque es natural no hace nada, y decir que porque no mata no hace nada. Esos dos conceptos que son extraordinariamente generalizados llevan a una baja percepción de riesgo. Y les decía la vez pasada que de acuerdo con el último reporte mundial de las drogas, tenemos una situación en donde la marihuana tiene 4 veces más THC que hace 20 años y tenemos una disminución de la percepción de riesgo también como de 4 o 5 veces. O sea, la gente cree que no hace daño. Yo lo que digo es que mientras más joven y mientras más en desarrollo esté su cerebro y más ganas tengas de hacer cosas porque tú eres joven y porque quieres probar todo, más riesgo tienes de desarrollar dependencia, y la dependencia quita la libertad, porque ya no puedes hacer lo que tú quieres, sino que haces cosas que ya no quieres. Y que hay que dejar que el cerebro madure. Ese sería mi consejo más general. Claro. Dejen que su cerebro madure y luego tendrán elementos para tomar decisiones sobre su vida que les permita vivirla de la mejor manera posible. Y algo que has dicho muchísimo. Alguien que empieza a fumar marihuana antes de los 18 años tiene altísimas probabilidades de generar una adicción. Y de que le vaya mal en la escuela porque su memoria no le está ayudando, e incluso de que disminuya un poquito el coeficiente intelectual cuando sea mayor. Más de lo que de por sí iba a disminuir, pues. Qué barbaridad. Silvia, un placer hablar contigo como siempre. Gracias por educarnos. Ya tenemos tema para la próxima. ¿Quieren saber cuál es? Agárrense. Silvia nos va a preparar un programa para explicarles a todos qué es la ayahuasca y por qué y cómo funciona y altera el estado de conciencia en quien ha hecho ayahuasca. Los que la han hecho y que han sentido que trabajaron un chorro de issues que traían y que conectaron de otra manera con su subconsciente, les vamos a explicar por qué sintieron lo que sintieron. ¿Va, Silvia? Sale. Encargado. Bueno. Te mandamos un gran beso. Gracias, Siempre Silvia. Un gusto, ¿eh?